Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con la objeción de la ley estatutaria o el golpe de Estado a la Corte Constitucional propinado por el presidente Iván Duque. Bienvenidos. La Jurisdicción Especial para la Paz, o la JEP, se ha convertido en un cuco, en una película de terror para quienes tienen que responder por el conflicto armado en Colombia, por las víctimas que ha dejado esta guerra fratricida que no tiene ningún sentido, cuyo objetivo es mantener corruptos en los gobiernos y seguir desangrando al país a costa de la sangre de personas inocentes, de poner a jóvenes a que se maten entre sí. Lo hemos dicho en diferentes ocasiones que la guerra es solo un escenario donde dos jóvenes que no se conocen se matan por culpa de dos viejos zorros políticos que sí se conocen. Siempre a la guerra van los que no se conocen a pelearla. Y los que sí la conocen se reúnen, se dan la mano y se abrazan. Y la JEP lo que buscaba era eso. Si algo tenía los acuerdos con las FARC y que se le debía de todas maneras resaltar, era la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso no pasó cuando se firmaron los acuerdos con el M-19, tampoco con la Corriente de Renovación Socialista, tampoco ocurrió con el lado del Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación, porque se hicieron esos acuerdos que llevaron a la desmovilización de esos grupos guerrilleros en esa época, pero no se le dio tanta incidencia a crear una comisión de la verdad o un tribunal donde se confesara la realidad, la verdad, por qué o los motivos que nos tienen en guerra, quiénes son los que financian, tanto desde la llamada izquierda o desde la llamada derecha. Es la verdad. Mientras no haya verdad, no habrá justicia y reparación y la guerra va a seguir. La Justicia Especial para la Paz, como falsamente se le ha inculcado a muchas personas que por odio no se sientan un minuto a reflexionar, que es mejor evitar derramamiento de sangre, que es mejor una paz mal hecha que una guerra perfecta. Y a quien no le conviene que se sepa la verdad son a los mismos que motivaron en el plebiscito para que mucha gente votara por el no, con el engaño de que se le iba a entregar el país a las FARC, y todavía lo siguen creyendo muchos, a pesar de que los consejos municipales, las alcaldías en todos los municipios, gobernaciones, asambleas, instituciones del país, todas siguen en manos de los mismos corruptos. Nunca se ha puesto en peligro que las mafias corruptas de este país dejen de dominar la nación para entregársela a las FARC como falsamente les hicieron creer. Y los hicieron votar por el no, porque les interesaba arreglar dos puntos que les preocupaba. Primero, el de la JEP, porque temían o temen decir la verdad, porque temen que no los sigan endiosando como los mártires de la paz en Colombia cuando realmente son los proponentes de la guerra. Y también, como en el punto 1 de los acuerdos, se decía o se obligaba a una reforma integral en Colombia, una reforma agraria integral que obligaría a devolverle las tierras a los campesinos, esas tierras que le robaron los grupos al margen de la ley, con la anuencia del mayor terrateniente del país, que es el señor Álvaro Uribe Vélez. Y mucha gente votó por el no, creyéndole a él, dice que le preocupaban los colombianos, que no se supiera la verdad, que quedaran los crímenes impunes. Y uno entiende que hay personas que odian a las FARC y caen fácilmente en esa clase de discursos propiciado por una persona que no tiene autoridad moral en Colombia para hablar de impunidad. No va a ningún llamado judicial. Cada vez que lo llaman ante la justicia se inventa un show, y lo vieron el año pasado, de mitad de año hacia final, que se inventó un show, desacreditó la Corte Suprema para no presentarse, se inventó renuncias
y al fin no se presentó. Y ese es Álvaro Uribe Vélez, que tiene más de 280 procesos en su contra y cada vez que lo llaman a rendir cuentas por ellos, se inventa cualquier patraña para no asistir, porque tiene miedo de decir la verdad en el país. Y es normal que él lo sienta. Lo que molesta es que hay muchas personas que no se sientan un momento a reflexionar, oiga, ¿y por qué el patrón siempre que lo llaman a una indagatoria o a cualquier aclaración ante la justicia se inventa tantas películas? ¿Será que es que teme algo? Pero no, lo que pasa, salen, porque yo no salgo a eso, salen a justificar sus patrañas y a defenderlo y a decir que como es el héroe de Colombia, lo están persiguiendo. Entonces, se inventaron toda clase de mentiras para elegir al que hoy nos rige como presidente, el señor Iván Duque, que casi me abstenía de decirlo, pero realmente es un maniquí de lo que se llama democracia en Colombia. Es un títere, un tinterillo que no obedece sino las órdenes de Álvaro Uribe Vélez. Ahí están pagando las consecuencias, muchos colombianos le estamos pagando por culpa de unos cuantos que lo eligieron simplemente porque Uribe así lo propuso. No porque le conocieran su historial o un talante de estadista que no tiene. Entonces nos distraen con el cuento de la guerra con Venezuela, mientras buscan la forma como le arreglan la papeleta judicial a un ladrón o una rata como Andrés Felipe Arias, condenado por la corte en Colombia. Mientras traen al doctor Ternura, Luis Carlos Restrepo y tantos delincuentes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez que se dieron a la fuga. Mientras le legalizan eso, tienden una guerra contra Venezuela, impulsando los odios desde medios de comunicación como Caracol y RCN, que quedan en evidencia. Por ejemplo, el New York Times de Estados Unidos evidenció un periódico que no es cubano, no es venezolano, tampoco es de la izquierda colombiana, es un periódico norteamericano que dejó claro que quienes incendiaron las tales ayudas humanitarias en Venezuela fue la gente de Guaidó para buscar un pretexto e invadir Venezuela. Y aún así, mucha gente le sigue creyendo a esos sinvergüenzas. Entonces el presidente Iván Duque, lo que todos temíamos, a pesar de que prometió que no haría trizas la paz, la empezó a hacer trizas. Haber objetado 6 puntos de la ley, de la JEP, de la ley estatutaria, le está diciendo a muchos excombatientes de la guerrilla: devuélvanse al monte. Necesitamos que ustedes sigan haciendo actos terroristas para yo crecer como el Salvador de Colombia, porque eso es el uribismo en Colombia. Da la casualidad que Uribe regresa al poder en cuerpo ajeno y ya comenzaron los secuestros, las extorsiones, el odio que no se tenía hacia el ELN, como ya no existe en la FARC militarmente. Entonces ahora el odio es hacia el ELN y ahora el ELN va a hacer todas clases de atentados y actos terroristas hasta que se descubra lo contrario. No estoy diciendo con eso de que el ELN sean una santa paloma, pero ellos le están apostando también a la desmovilización, a dejar sin pulso a los terroristas del país. Se tiene que tener una miopía cerebral para no ponerse a pensar que los actos terroristas solo causan rechazo hacia la izquierda en Colombia. Entonces, ¿por qué tienen que relacionar a la izquierda con los actos terroristas de los grupos guerrilleros? Si los que se benefician son los llamados de ultraderecha. El gobierno es el que se beneficia de todos los actos vandálicos de los grupos al margen de la ley. Entonces, quien los reactiva son ellos mismos. Que cuando no hay atentados reales de la guerrilla, entonces los hacen las fuerzas militares, como se ha descubierto en muchas ocasiones la participación de ellos. Por eso le temen a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque temen que se confiesen las cosas. El presidente Iván Duque dice que objeta la ley estatutaria de la JEP, porque las víctimas no tendrían garantizada la reparación por parte de sus victimarios. Cuánta farsa la de ese presidente, porque él mismo en su Plan Nacional de Desarrollo le quita recursos para ayudar a las víctimas en Colombia. Esa es una doble moral. ¿Y por qué digo que le da golpe de Estado a la Corte Constitucional? El presidente Iván Duque dice a los colombianos, a esos que les gusta que les digan lo que quieren escuchar, de que él acata los fallos de la Corte. Así decía Hugo Chávez también, que él acataba los fallos de la Corte.
Pero así como ocurrió en Venezuela, lo está haciendo el señor Iván Duque. Entonces, ¿por qué en Venezuela es malo lo que en Colombia sí es bueno? El acto legislativo 02 de 2017 blindaba los acuerdos de paz, o es el que blinda los acuerdos de paz, y fue revisado por la Corte Constitucional, que lo declaró exequible. El acto legislativo 02 de 2017, que era un artículo transitorio para nuestra Constitución, en la que muy claramente dice que esos acuerdos serían inmodificables durante 3 periodos presidenciales. Quiere decir que ni siquiera el próximo presidente en 2022 podía tocar esos acuerdos, para poder garantizarle a los que dejaron las armas que se le iban a respetar sus derechos judiciales también. Entonces le está dando un golpe de Estado a la máxima guardiana de la Constitución colombiana, un caso ya juzgado. Y cuando le objeta la ley estatutaria que hace parte de los acuerdos que están blindados por el acto legislativo 02 de 2017, le está diciendo a la Corte que el que manda es el Ejecutivo y que lo que ellos hacen les importa un carajo. Eso se llama dictadura. Cuando se rompe el hilo constitucional, es lo que sigue es un acto dictatorial, y es lo que está haciendo el señor Iván Duque, orientado muy seguramente por el señor Álvaro Uribe Vélez y toda esa mafia que encierra el Centro Democrático, que son el cáncer político de nuestro país. Están dejando sin credibilidad no al presidente Iván Duque, sino a la institucionalidad colombiana. Le están diciendo al ELN: no te desmovilices, marica, que a ti te va a pasar lo mismo. Te necesitamos en el monte matando campesinos, violando niñas. Te necesitamos matando soldados que no son nuestros hijos. Te necesitamos haciendo actos terroristas. Ese es el mensaje que le están mandando al ELN y a todos los grupos al margen de la ley. Solo por complacer a personas que desde un computador son bravos pidiendo la guerra, porque la van a pelear son los otros. Decía por ahí una caricatura de Mafalda, que el día que esas personas que piden la guerra vayan a pelearla, ese día viviremos en paz. Entonces el presidente Iván Duque es una persona mentirosa. Ahora yo no he venido aquí a descubrir el agua tibia, ¿no? Pero es un mentiroso. Está haciendo todo lo contrario a lo que prometió en su campaña, que era el discurso de Gustavo Petro. Se lo copió, y obviamente mucha gente que le dolía reconocer que Gustavo Petro tenía un discurso incluyente y social, ahí sí lo apoyó cuando lo dijo Duque. Y Duque no iba a cumplir con eso, porque él es todo lo contrario a lo que representaba la Colombia humana. ¿Y a quién le acogió las recomendaciones? A Álvaro Uribe Vélez, al fiscal general de la Nación, y a muchos que no les conviene que se sepa la verdad en Colombia. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría saber qué pasó? ¿Cuál es la verdad detrás del acto terrorista repudiable en el Club Nogales en Bogotá? ¿Por qué Mancuso, jefe paramilitar, dormía en ese club, y también dormía la entonces ministra de la Defensa, Marta Lucía Ramírez, hoy vicepresidenta de la República? Dormían ahí. Y un día antes de que ocurriera el atentado, entregaron habitaciones. ¡Qué casualidad! ¿Fue verdad que lo hizo las FARC? Y si lo hizo la FARC, ¿con complicidad de qué agente del Estado? Esa verdad es la que tenemos que saber. Ahora, han difamado de la JEP, porque lo que hacen es eso, crear una mala imagen alrededor de lo que quieren destruir, para que todo lo que haga se desacredite. Entonces dice que la JEP es un organismo creado para darle impunidad a la guerrilla. Falso. Es para que vayan y confiesen la verdad y tengan beneficio. Y esa verdad es la que le teme a Álvaro Uribe Vélez. Por eso no quieren ir allá a la JEP, porque tiene mucho que contar. Se tiene que saber no solamente los actos terroristas de las FARC, quién los financió, por qué su origen, sino también los actos terroristas que financiaron hacendados, los actos terroristas que financió el gobierno, o que sigue financiando el gobierno, los actos terroristas hechos
o financiados por ganaderos. Esa verdad, saber quiénes son los autores intelectuales, porque el dedo no es malo cuando hace así. El dedo es malo cuando hace así, cuando señala y mandan a matar gente inocente. Eso es lo que queremos saber muchos colombianos. Y a eso le tienen miedo. Por eso quieren acabar con la JET. Quieren tenernos en guerra. Nos están dando un boleto rumbo a la guerra nuevamente en Colombia, porque pareciera que a un sector le gustase más ver al hospital militar lleno de personas inocentes vestidos de policía o de soldados porque les falta una pierna, que les estalló una mina quiebrapata, y así les interesa más eso. Yo creo que lo que sigue es la movilización nacional. Tenemos los colombianos que salir a movilizarnos, a protestar, a no dejarle el país que nuestros padres nos dejaron a nosotros. Un país en guerra no podemos seguírselo dejando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Si no nos movilizamos, nos van a seguir engañando. ¿Hasta cuándo Álvaro Uribe Vélez y su Centro Democrático van a seguir haciéndole daño a este país? Él vive de la guerra, porque solamente con la guerra, con la violencia, garantiza la impunidad a tantos procesos que tiene por crímenes de Estado y corrupción. ¿Hasta cuándo los colombianos vamos a dejarnos llevar de eso? Estamos viendo evidencias que otros países nos muestran, como el New York Times, que nos mostró otra realidad del odio que muchos medios han impulsado hacia Nicolás Maduro, que no lo estoy defendiendo tampoco, pero que no me parece que sea el monstruo que nos quieren vender comparado con un Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Y aún así, viendo eso, le siguen creyendo a esos medios prepagos que tenemos en Colombia, que fomentan la guerra porque están al servicio de ellos. Puros periodistas que si no echan mentira, que si no se malvenden a las mafias en Colombia, no se pueden dar el lujo que se dan. Yo no soy abogado, no soy ningún constitucionalista, pero a mí me parece que el Congreso de la República, que es a quien ordenó el presidente revisar eso, no tiene ninguna facultades, no tiene autoridad para revisar un documento ya declarado constitucional por la Corte Constitucional en Colombia, vale la redundancia. Y es un caso juzgado por la Corte. Ahora, uno no sabe que si la Corte va a echarse para atrás de sus propias actuaciones, ya es otro cuento. Pero si eso sucede, la credibilidad de los colombianos será mucho mayor. La Corte deja una jurisprudencia, deja una doctrina a la cual se ciñen muchas autoridades en el país. Entonces, ¿qué pasaría con aquella tutela ya ganada por cualquier colombiano y que mañana un ejecutivo diga que no, yo la desconozco y la mande a revisar nuevamente? Y entonces otra Corte Constitucional, politiquera o qué sé yo, la falla al contrario. Los casos juzgados son casos juzgados. Hay que darle garantía procesal a todo colombiano. Y esa garantía procesal la está violando el presidente de la República. Le está dando un golpe de Estado a la Corte Constitucional en Colombia. Eso es gravísimo. Eso es un acto dictatorial porque se está rompiendo un hilo constitucional. Reaccionemos. Reaccionemos, por favor. Que esto no es un asunto de izquierda ni de derecha, ni de gobierno guerrilla. Esto es un asunto de nación, de futuro, de nuestro país, que no puede seguir a la bandola de quienes ostentan el poder temporalmente. Era todo lo que quería decirles en el día de hoy. No se les olvide opinar a favor o en contra. No se centren tanto a las personas que nos tratan de guerrillero y de lo que... Esas personas, algunos no tienen capacidad para entender lo que aquí hablamos y otros lo hacen con la intención de que el debate se desvíe hacia los insultos. Y lo mejor es debatir sobre esto. Háganlo a favor o en contra, pero háganlo con respeto. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que les llegue el mensaje cada vez que subamos un video. Compartan, háganos viral, colabórenos en todo. No se lo olvide, soy Nelson El Chanero Ernesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.